El día de hoy hablaremos un poco acerca de la caracterización cuantitativa de la morfología de poros en pasta de cemento endurecida mediante análisis de imagen. La estructura de poros es una característica microestructural significativa en los materiales a base de cemento y domina las propiedades mecánicas y de transporte de los materiales. En este estudio se utilizó un análisis de plano seccional basado en imágenes de microscopio electrónico de barrido de electrones retrodispersado. Para proporcionar información sobre la naturaleza de la estructura de los poros, se analizaron los efectos de la relación WC sobre la porosidad total y la heterogeneidad de la porosidad local. Mediante el acoplamiento por el método de procesamiento de imagen digital, se capturó cada uno de los poros mostrados en las imágenes y se calculó el diámetro circular equivalente al radio hidráulico y la redondez de cada poro para describir sus características de tamaño y forma. Metodología experimental. En este estudio se utilizó un cemento Portland de 42.5 megapascales de grado de resistencia, producido por Xiaoyeting Cement en Jiangsu, China. La densidad aparente de cemento fue de 3.110 kilogramos metro cúbico. La composición química y mineral del cemento obtenido de la fluorescencia de rayos X y la difracción de rayos X respectivamente se enumeran en la siguiente tabla. La distribución del tamaño de partícula del cemento se muestra en la siguiente figura. Y el tamaño promedio de la partícula del cemento es de 11.44. Preparación de la mezcla. Se determinaron tres relaciones de masa WC de punto .30, punto .35 y punto .40 para preparar 6 grupos de pasta de cemento. La pasta de cemento fresca se fundió en moldes cúbicos de 25 milímetros después del proceso de mezcla. Las muestras se sellaron y almacenaron en una sala de curado al 95% con una dispersión del 5% de humedad relativa y 20 grados centígrados con una dispersión de 1 grado centígrado durante 24 horas. Posteriormente, los especímenes fueron demolidos y curados hasta la edad prevista de 28 días en las mismas condiciones ambientales. Preparación de la muestra. Después de curarse durante 28 días, cada muestra se cortó en pequeños trozos cúbicos de aproximadamente 1 centímetro. Posteriormente, las piezas cortadas se sumergieron en una solución de alcohol isopropílico durante 3 días, y el alcohol isopropílico se reemplazó cada 24 horas para eliminar el agua no unida y detener el proceso de hidratación. Después de este procedimiento, las muestras se secaron y se impregnaron al vacío con resina epoxídica de baja viscosidad para solidificar la microestructura interna y proporcionar un contraste atómico a los poros capilares. Adquisición y procesamiento de imágenes. Las muestras pulidas se escanearon bajo el detector BSE de la unidad microscopía electrónica y el aumento se ajustó a 1000 en un compromiso de la calidad de imagen. Para obtener la rectitud y el contraste óptimo se realizaron algunos ensayos. Para cada muestra, los valores de brillo y contraste se establecieron como una constante para garantizar la fiabilidad de los resultados. Se recolectaron 30 imágenes al azar en toda la superficie de prueba. El tamaño de las imágenes es de 1280 por 960 píxeles y el tamaño de los píxeles es de 0.148 lm. Por lo tanto, se visualizó un campo de tamaño de 0.19 a 0.14 milímetros. Experimentales. Porosidad. El número de poros detectados. Para cada imagen no solo se contó el número de píxeles de poro total, sino también el número de poros mediante el acoplamiento usando el método de procesamiento de imágenes. La figura muestra la variación del número de poros detectados en cada imagen en función de la relación WC. Cuando el peso de las pastas del cemento aumenta de punto .30 a punto .40, el número de poros también aumenta, sin embargo, no cambia tan bruscamente como el cambio de porosidad total. Heterogeneidad de la porosidad local. Los materiales a base de cemento son materiales altamente heterogéneos. Su distribución aleatoria de poros contribuye significativamente a la heterogeneidad del sistema.
Sin embargo, la distribución del tamaño de poros a menudo está mal definida. En lugar de considerar diferentes tamaños de poros como la fuente primaria de la heterogeneidad, introduce la teoría de porosidad local para considerar la porosidad misma como la variable aleatoria. Tamaño del poro. El tamaño y forma de un poro individual son importantes para comprender la heterogeneidad de los materiales a base de cemento. Mediante el acoplamiento, mediante el uso del software de procesamiento de imágenes, cada poro individual fue capturado y guardado. El poro mínimo detectado en cada pasta de cemento es similar al tamaño y forma según la resolución limitada de la técnica BSE. Tamaño de poro máximo y promedio. Los diámetros circulares equivalentes de los poros más grandes en cada pasta de cemento detectada se calculan en base a la ecuación 1. El tamaño de poro promedio se calculó en base al área del poro promedio obtenida dividiendo el área del poro total con el número de poros. Los resultados se resumen en la siguiente tabla. Distribución del tamaño de poro. Para cada pasta de cemento se capturó cada poro individual y se calculó el diámetro del poro equivalente. En base al cálculo se determinaron tanto la distribución del tamaño del poro como la distribución acumulativa del tamaño del poro de cada pasta de cemento. Análisis de forma de la estructura de los poros. También se analiza la forma de los poros en cada pasta de cemento y se introducen dos parámetros de radio hidráulico y redondez para describir la forma de cada poro individual y el sistema total de poros. El radio hidráulico. Además del diámetro circular equivalente, el radio hidráulico es otro parámetro geométrico útil para definir el tamaño de los poros. El radio hidráulico se puede definir como el área de la sección transversal del poro dividida por el promedio del espacio. En comparación con el tamaño del poro típico, el radio hidráulico contiene más información sobre la estructura del poro. Además del tamaño, la información sobre la que forma incluye el área y el perímetro de los poros se considera en el cálculo. Redondez de poros. Para describir de mejor forma los poros individuales, se introdujeron otros dos parámetros de forma relacionados, redondez y circularidad. Para cada poro individual, la redondez y la circularidad están relacionadas, por lo tanto, se calculó solo la redondez de cada poro individual para cuantificación calculadora de acuerdo con la ecuación, donde AP es el área basada en el voxel de un poro y pp es el perímetro del espacio del poro. Análisis estadístico en dos dimensiones, R puede. Discusión. Comúnmente los poros capilares se pueden dividir en poros capilares grandes y poros capilares pequeños. Y en estos diferentes mecanismos de formación para los grandes poros capilares conectados se generan principalmente por el empaquetamiento insuficiente de los granos de cemento. Los poros capilares pequeños se generan más por contracción química y existen principalmente en los productos de hidratación. En esta investigación, el tamaño mínimo del cemento es pequeño de 0.5 lm y poros más pequeños detectados son aproximadamente de 0.16 lm de diámetro. Por lo tanto, el valor de 0.25, que es igual al tamaño medio de las partículas de cemento más pequeñas, se determina como el límite entre los poros capilares pequeños y grandes. Generación original de la microestructura. La generación de la pasta de cemento no hidratada se simula mediante la distribución aleatoria de partículas de cemento en un RBE cúbico, volumen elemental representativo. Para simplificar el cálculo, los granos de cemento fueron representados por las esferas y se adoptó la microestructura 2D. Reacción de hidratación. El proceso de hidratación es simulado por las partículas que se corroen hacia adentro representando el crecimiento de los productos de hidratación internos y se expanden hacia afuera representando el crecimiento de los productos de hidratación externos. En cada paso de hidratación se supone que las partículas anhidras corroen una capa de grosor de un píxel. Una vez que se superpone la capa externa del producto, el espacio libre restante, que es más cerca de los píxeles hidratados, permite el crecimiento continuo de los productos externos. Conclusiones.
En ese estudio se investigó la estructura de poros en pasta de cemento con diferentes proporciones WC mediante el acoplamiento utilizando la técnica ESM y BSE y el software de procesamiento de imágenes. El tamaño y la forma de cada uno y la estructura completa de poros fueron descritos por la porosidad, la distribución del tamaño de los poros, el radio hidráulico y la redondez. En base a los resultados obtenidos, las siguientes conclusiones que se pueden establecer. Al aumentar la relación WC de 0.30 a 0.40, la porosidad total de cada pasta de cemento aumentó en el 5.56% a 22.55%. Las estructuras de poros de tres pastas de cemento tenían una distribución similar, ya que los poros menores de 4 mm constituían más del 95% del número de total de poros. Los poros capilares se subdividieron en poros capilares pequeños y poros capilares grandes, y el límite se determina como el tamaño medio de los granos de cemento mínimos. Los poros capilares grandes se generan principalmente por el empaquetamiento insuficiente de las partículas de cemento.